preparado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. El capítulo 18, primer libro de los Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer. Antes de empezar a leer, quiero explicarles algo. Esta es una parte de la Biblia muy emocionante, muy interesante. Es una parte histórica. Los libros de Reyes, Crónicas y Samuel son libros de historia. Y los personajes que se mencionan ahí son personajes obviamente reales. Tuvieron reyes que tuvieron guerras con Egipto, con Siria, con Asiria, con todas las naciones vecinas que aparecen en otros libros de historia, aparte de la Biblia. Pero vamos a enfocarnos hoy en un rey muy especial que tuvo Israel. En esa época, antes de empezar a leer esto hay que entender eso, Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. La capital del reino del norte era Samaria y la capital del reino del sur era Jerusalén. Entonces a veces cuando el pastor, los predicadores, uno está leyendo y lee de Israel, a veces no sabe ni qué es lo que, no entiende bien qué es lo que está leyendo. Cuando decimos Israel es el reino del norte y cuando decimos Judá es el reino del sur. El reino del norte era muy fuerte, tenía 10 tribus y el reino del sur solo tenía 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Y a veces pues estaban en guerra unos contra otros. Curioso, ¿no? Todos eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, todos tenían la misma ley, adoraban al mismo Dios y sin embargo se mataban entre ellos. Y en esta época que estamos llegando era una época de mucha oscuridad espiritual, una época de crisis en muchísimas áreas, y el rey que estaba a cargo del reino del norte, o sea de Israel, se llamaba Acab. Entonces, entendiendo eso, vamos a empezar a leer a ver qué estaba pasando. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Qué era Samaria? Era la ciudad capital de Israel, la capital del reino del norte. El hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Vamos a correr. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Elías era el profeta de Dios, era la voz de Dios para esa generación. Se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Abdías, ¿quién era? Era el mayordomo del rey Acab. La situación era tan grave en Samaria y el hambre era tan grave que los animales estaban empezando a morir de hambre. Aparte de todas las crisis que había, religiosas, políticas, militares, económicas, había 3 años de sequía. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Guanacaste o a esas zonas en un verano, cuando los pastos se ponen amarillos o se mueren y tienen que empezar a veces, si la sequía es muy grave, a sacrificar al ganado, con un verano. Ahora imagínense con 3. Y trate de imaginarse qué tan grave era la crisis, que el rey, por un lado, manda a su mayordomo a que vaya por recorrer el país a ver si encuentra pasto, para cortarlo y llevarle a las mulas, a los caballos,
porque las mulas para el trabajo y los caballos para defenderse en caso de guerra, porque si no se van a morir de hambre los animales. Y el propio rey, como si fuera un peón, con un machete al hombro, buscando a ver dónde había pasto de corta. Trate de imaginarse la situación. Si así estaba el rey y su mayordomo, ¿cómo podía estar la gente? Y cuando uno piensa en rey, usted piensa en lujos, palacios, ropajes estrambóticos. No, pero es una situación dramática la que estaba viviendo Israel. Entonces Abdías, el mayordomo, se encuentra a Elías, se postra con respeto y le dice: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, dile a tu amo. ¿Quién es el amo de Abdías? Acab. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías. No sé si estamos captando la idea, hermano, pero Acab quiere matar a los profetas de Dios, y especialmente a Elías. ¿Y sabe cuál es el recado que le manda? Aquí está Elías, ya deje de buscarme, aquí estoy. Son palabras de, no sé, a mí me suena como un pleito de cantina, me suena como un tipo que no le tiene miedo a nada, que tiene coraje. Bueno, ¿qué? Usted es el rey y me anda buscando a matarme. Bueno, vaya y le dice que aquí estoy, aquí lo espero. 9. Pero él dijo, Abdías: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Vamos a ir despacio. ¿Qué es lo que está pasando con Elías? Elías es un profeta de Dios. Y Acab es un rey de Israel que dejó al Dios de Israel. Se casó con una mujer pagana que se llamaba Jezabel, que era libanesa, de una ciudad de Líbano que se llamaba Sidón, una princesa, hija de un rey y de un sacerdote que se llamaba Ed-Baal. Ese rey de Líbano, ese rey de Sidón, solo con el nombre ya usted sabe a quién servía, se llamaba Ed-Baal. Baal era el dios más poderoso de todo el Medio Oriente. Baal era adorado en Palestina desde antes de que los israelitas entraran. Y tenía una esposa que se llamaba Astarte, era la diosa. Y esta pareja de dioses falsos, de ídolos, todos los pueblos de alrededor los veneraban. Y cuando Israel entró a la tierra, en vez de empezar a exaltar el nombre de Jehová y a glorificar al Dios que los había sacado de Egipto y que los había bendecido, lo que hizo fue que apostataron. Le dieron la espalda al Dios verdadero y empezaron a adorar los dioses de los pueblos de alrededor. Y el principal dios se llamaba ¿cómo? Baal. Llegó un momento en que toda la nación se había corrompido, de tal forma que Elías le dijo a Dios: Dios, solo yo he quedado. O sea, una nación de millones y resto, de 2 millones de personas. Y Dios le dice: no, todavía quedan por ahí. ¿Alguien se acuerda cuántos? Me quedan, dice Dios, 7,000 fieles en todo el país que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Piense en esto, hermano. Una nación de casi 2 millones de personas bendecidas por Dios, que cruzaron el Mar Rojo, que conocían toda la historia, que tenían los 10 mandamientos, que Dios los había sostenido, le dan la espalda al Dios verdadero y empiezan a adorar a Baal. ¿Qué era Baal? Era un Dios monstruoso. La forma de adorar a Baal era quemar a los hijos de uno. La gente le ofrendaba a Baal no los diezmos, ni un billetico, ni una monedita, sino que los servidores de Baal le hacían estatuas de metal con las manos extendidas. Era un dios con cabeza de chacal o de hiena o de perro, por las manos extendidas, y los sacerdotes hacían una hoguera dentro de la estatua, una estatua de metal hueca. Cuando las manos se ponían al rojo vivo, las madres que habían dado a luz, o los padres, traían a sus hijos para ofrendárselos a Baal y los ponían en las manos del animal, y ahí morían asados. Es lo que la Biblia llama pasar a sus hijos por fuego. Y no, si no me cree a mí, lea el Antiguo Testamento, o lea un diccionario bíblico, o búsquese una concordancia ahí en su teléfono, descargue concordancia bíblica, es gratis, y ponga la frase pasar a sus hijos por fuego, para que vea durante cuántos siglos los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, le ofrendaron sus hijos a Baal. Piense qué clase de crisis un país como este, una nación con tantas promesas, con tantas bendiciones, con los mandatos de Dios, adorando una estatua tan monstruosa como esa, adorando a un Dios tan demoníaco como eso.
Y el único que levantaba su voz para denunciar esa inmoralidad, para denunciar ese genocidio, para denunciar esa idolatría, era el profeta Elías. Por eso Acab y su esposa Jezabel lo odiaban. Lo odiaban tanto que si en aquella época hubiera visto la lista de los 10 más buscados del FBI, Elías la hubiera encabezado. Vean lo que está diciéndole Abdías. Dice, no me ponga a mí este compromiso de ir a decirle a Acab que yo lo vi a usted y que lo deje aquí. Porque yo voy y le doy el recado a Acab, y cuando regresamos, ya usted se ha ido, y el que me van a matar es a mí. Porque Acab se lo ha mandado a buscar a usted, dice, no está aquí, a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Véalo, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no te haya enviado a buscar. Acab mandaba soldados, mandaba funcionarios a los países de la par, a los reinos de la par, diciendo, ¿han visto por aquí un profeta israelita que se llama Elías? ¿Y usted cree que lo buscaba para honrarlo, para darle un salario, para darle una ofrenda, para bendecirlo? No, lo buscaba para matarlo. Entonces lo que dice Abdías, el mayordomo, es, no me pongan ese compromiso, yo sé que después usted se va y yo soy el que voy a pagar los platos rotos. Versículo 11, ya ahorita terminamos. Si ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las buenas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y dile a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, vaya sin miedo, búsquelo y tráigalo, no me voy a ir de aquí, hoy me voy a mostrar a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Qué interesante pregunta. Y eso es lo que quiero predicar. Lo ha buscado por todas partes. Ha mandado emisarios a los reinos vecinos. Es la piedra en el zapato, es la voz que más se levanta en contra de la política del reino. Y ahora se lo encuentra. ¿Y qué es lo que hace Acab cuando ve a Elías? Después de buscarlo durante años con tanta ansia, de gastar plata, de gastar recursos económicos, humanos, buscándolo. ¿Qué es lo que hace Acab cuando lo ve? Le hace una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, ¿usted es el que está causando estos problemas en el país? No sé si le parece extraño, pero a mí me llama la atención. Y claro, obviamente la respuesta es muy fácil. El versículo que sigue, y con ese vamos a parar de leer. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Israel en ese momento tiene toda clase de problemas, desde que la gente tiene hambre, desde que los animales están muriendo de hambre, que el templo de Jehová está vacío, este señor Acab construyó en Samaria un templo para Baal. Mantenían en la corte real cientos de falsos profetas y de sacerdotes de estos dioses y de estas diosas. Y cuando ve a Elías, le dice, usted es el problema de este reino. O sea, no el hambre, no la miseria, no la idolatría, no la matazón de niños que se estaba haciendo, sino usted es el problema. Y quiero hablar de eso un poquito esta noche, de la gente problemática. Yo no sé si usted conoce a alguien problemático. No. Nadie en su familia es problemático, ningún vecino. No. ¿Y qué hace uno con la gente problemática? Normalmente tratamos de evitarla, normalmente tratamos de mantenernos alejados de ellos. Acab no era un mal hombre. Él era un tipo, la Biblia da cosas buenas de él, dice que iba a la guerra y era un rey valiente, iba en primer lugar, pero durante su gobierno el país se hundió de una manera terrible, en toda suerte de problemas, y el único problema que él puede identificar es Elías.
No ve, está ciego. Y el asunto, hermano, cuando usted no puede identificar cuál es el problema verdadero, es que cualquier solución que busque va a ser falsa. Si usted no puede identificar el problema, nunca va a encontrar la solución. Si usted cree que el problema suyo es su esposa, probablemente nunca va a arreglar nada en su vida. Si usted cree que su problema es su marido, probablemente usted nunca se va a corregir. Si usted cree que el problema de la iglesia es el pastor, probablemente usted no va a hacer gran cosa para que el reino se extienda. Si yo creo que el problema de la iglesia son los miembros, entonces tampoco los voy a valorar a ustedes. Antes de que pueda haber una respuesta de Dios, antes de que pueda haber una solución, primero tenemos que definir cuál es el problema. Y Acab no podía arreglar nada porque él estaba ciego a la realidad. No detectaba ningún otro problema en su vida ni en el reino de Israel que no fuera el profeta Elías. Esa era la piedra en el zapato, ese era el que lo molestaba, ese era el que lo desvelaba, ese era el que no lo dejaba dormir. Y quiere matarlo, lo ha buscado con afán. Ahora se lo encuentra y le reprocha y le dice: usted es la persona que está turbando a todo Israel, que está causando estos trastornos, que está causando estos desórdenes. Usted es el problemático. Lo que no se da cuenta acá es que realmente el problema no es Elías. El problema no era la sequía, el problema no era la pobreza, el problema no eran los enemigos que estaban acampando alrededor de Israel para destruirlo en cualquier momento. El problema era otro, era un problema espiritual. El problema es que Israel le había dado la espalda a su Dios, al único Dios, al creador del universo. Había olvidado los mandamientos. ¿Qué es lo que le dice Elías? Le dice: yo no soy el que turba a Israel, has sido tú y la casa de tu padre que han dejado los mandamientos de Jehová para servir a quienes, a los Baales. Si la raíz del problema es espiritual, no hay nada material que podamos hacer para arreglar la situación. Se lo voy a decir otra vez. Cuando la raíz del problema es espiritual, nada material que hagamos va a corregir la situación. Si no detectamos cuál es el problema, nunca vamos a poder salir de él. Y es lo que hizo Acab, es un error que cometemos con frecuencia los seres humanos. El problema es el presidente, el problema es la policía, el problema son los delincuentes, el problema son los gringos, el problema son los comunistas, el problema es esto, el problema es lo otro. Y entonces atacamos lo que nosotros creemos que es el problema, como Acab atacaba a Elías. Pero entre más lo atacaba y más lo perseguía, más grave se ponía la situación. Lo que había caído sobre Israel era una tiniebla espiritual espantosa. Israel era un pueblo especial, creado por Dios, redimido por Dios, pactado por Dios para hacer luz a las naciones. Era la única cultura monoteísta en todo el planeta. ¿Sabe qué quiere decir monoteísta? Que tenían un Dios único, invisible. Todas las demás culturas tenían docenas o cientos de dioses. Vea que Elías habla ni siquiera de Baal, habla de Baales en plural. Dice: tú y tu casa han dejado los mandamientos de Jehová para servir a los Baales. La razón por la que Dios crea a Israel, por la que Dios llama a Abraham, por la que Dios le da promesas, por la que Dios los bendice, la razón por la que Dios le permitió a Israel ganar victorias, establecerse en la tierra de Canaán. Dios puso un muro alrededor de ellos para que ningún enemigo los pudiera derrotar nunca. Era una sola razón, no es porque eran mejores que nadie, ni más inteligentes, ni más bonitos. Es porque Dios necesitaba un pueblo que fuera luz a las naciones. Luz en medio de las tinieblas. Un pueblo monoteísta, un pueblo que le adorara en espíritu y en verdad. Y que las demás naciones pudieran ver a Israel y decir: oiga, esa gente, cómo el Dios de ellos nos bendice, cómo nos protege, cómo les da victorias, cómo nos prospera. Y los nuestros nos tienen que no sirven para nada. Vámonos a donde el Dios de Israel. Pero ¿qué pasó? La tortilla se dio vuelta. Y lo que ocurrió es que en vez de convertirse los paganos a Israel, Israel se convirtió a los dioses de los paganos. No sé los que conocen el Antiguo Testamento, pero hay un mandato en el Antiguo Testamento que dice: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y lo que pasó con Israel fue que hizo todo lo contrario. Se convirtió a los dioses paganos. Y entonces tenemos al pobre Acab mandando a todos los reinos, sus emisarios, corriendo, dando recompensas por la captura de Elías, porque él cree que con eso va a arreglar su situación. El problema era otro, hermano. El problema es que la cultura entera de Israel, la cultura entera, se había vuelto pagana, se había vuelto idólatra, se había vuelto antidios, se había vuelto antibiblia. Ojalá que usted leyera todos los capítulos que hablan de Acab en la Biblia. Acab estaba en su palacio un día, salió a caminar y vio que un vecino, un señor ahí, tenía un viñedo lindísimo.
Y él, que era el rey, que tenía no sé cuántas cientos o miles de hectáreas de tierra, se antojó, él quería ese viñedo. Y le dijo a Nabot, al dueño: oiga, ¿cuánto me cobra por ese pedazo de tierra que usted tiene ahí? Y le dice Nabot: Dios no permita yo que nunca vaya a vender yo lo que mis padres me dejaron en herencia. Nabot era uno de esos 7,000 temerosos de Dios. Y la ley de Dios prohibía vender lo que los padres le habían dejado a uno. Lo que quedaba en una familia tenía que permanecer ahí. Acab, como rey, tenía que saber eso. Y Nabot le dice: no importa cuánto me ofrezca, no se la puedo vender porque esto es la herencia de mis padres. O sea, la ley de Dios me impide vendérsela. ¿Y sabe qué hizo el rey? Hizo lo que hace un adolescente de 12 o 13 años cuando no la dejan salir. Hizo un berrinche y se fue para la casa a mediodía y se acostó y no quiso comer y nadie le hablaba. Y llega su esposita, Jezabel, y le dice: acá, ¿qué le pasa a mi chiquito? ¿Por qué está tan triste? No, que este sinvergüenza de Nabot no me quiere vender la viña. Y Jezabel le dice: pero acá, por Dios, usted es el rey de Israel, usted puede hacer lo que le da la gana, déjeme, yo le arreglo ese problema. No se la quiere vender, déjeme a mí. Y Jezabel manda y dice: hagan una reunión ahí grande, una fiesta, denle comida a toda la gente del pueblo, búsqueme 2 testigos falsos, yo les voy a pagar bien, y cuando todos estén comiendo, inviten a Nabot también para que coma, y cuando estén en la fiesta, que se levanten esos 2 testigos y digan que Nabot blasfemó contra Jehová y contra el rey Acab. Y la ley decía que si alguien blasfemaba, tenían que apedrearlo. Y eso hicieron, invitaron a Nabot a una fiesta. Yo imagino a Nabot feliz, alistándose, diciendo a la mujer: mi amor, el rey me mandó a invitar a una fiesta. Yo creí que estaba molesto conmigo y no, más bien vamos a comer bien hoy. Y el tipo se baña, se perfuma, se va, hermano. Y en media fiesta se levantan 2 hombres a los que él no ha visto, sobornados, y empieza a decir: este es un blasfemo. Y según la ley de los blasfemos había que apedrearlo, y lo sacan y lo apedrean. Y entonces Jezabel va donde Acab, que todavía está acostado, le dice: mi amor, solucionar el problema, la viña es tuya, ya tiene el terrenito. Ese era el nivel moral de Israel. ¿Por qué le dice Elías que ellos han quebrantado todos los mandamientos de Jehová? Porque primero, el rey tenía más de lo que necesitaba, pero pasa frente a la viña y la codicia. Y la Biblia dice: no codiciarás los animales del prójimo ni las propiedades de tu vecino. Lo primero que hace es que quebranta ese mandamiento. La Biblia dice: no darás falso testimonio. Jezabel paga 2 testigos falsos. La Biblia dice: no matarás, y a Nabot lo matan a pedradas. O sea, para ellos los mandamientos valían nada, la Biblia no valía nada, la palabra de Dios. Lo que importaba era que lo que ellos se sintieran bien, lo que les diera placer, lo que les diera satisfacción, que fuera momentánea. Pero dígame una cosa: ¿no es esa la situación de nuestra cultura hoy en día? ¿No es esa la situación de nuestra sociedad hoy en día? Es muy fácil criticar a Acab y criticar a toda esta gente, pero nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo en una sociedad, en una generación que está bajo una oscuridad espiritual terrible, donde todavía quedan unas cuantas personas que dicen que creen en Dios, pero la inmensa mayoría de los que dicen que creen en Dios viven como les da la gana, hacen lo que les da la gana. Dios es algo que tienen ahí como un añadido para ir una vez a la semana a una iglesia y sentirse más o menos que el que peca y reza empata. Pero ¿dónde está la pasión por Dios, la pasión por la obra, la pasión por las almas, la pasión por servir? Estos paganos, estos idólatras amaban a sus demonios tan apasionadamente que podían regalarles a sus hijos. Usted se imagina, hermano, lo que es parir usted a su hijo, llevarlo 9 meses en el vientre, y cuando está bonito, cuando tiene 3, 4, 5 meses, coger y que asarlo vivo para satisfacer un demonio. Y a ellos les parecía normal, les parecía bueno, amaban tanto a sus demonios que lo hacían. Y nosotros decimos que amamos a Dios, pero si llueve no vamos al culto. ¿Cuánta de la gente que llena las iglesias hoy en día cree usted que dice que ama a Dios? ¿Cuánta de esa gente cree que lee la Biblia todos los días, 3, 4, 5 capítulos? ¿Cuánta de esa gente cree usted que se desvela diciendo con qué se pagarán las cuentas? Dios me ha bendecido en medio de esta crisis financiera, yo tengo trabajo, tengo mi pensión, tengo mi empresa, tengo mi negocio, voy a separar la 10ª parte de mis ganancias. Brinque Pedro, salte Juan, y eso está consagrado a Dios, aunque Satanás se muera de la ira. ¿Cuánta gente conoce usted que hace eso? En las épocas de oscuridad, ¿qué era lo que hacían los profetas de Jehová? Había profetas de Jehová. Abdías dice que él escondió a 100, pero los escondía ¿dónde? En cuevas. El único que daba la cara era Elías.
Hoy hay también algunos cristianos por ahí todavía, pues están escondidos en cuevas, no le hablan de Cristo a nadie. Es un cristianismo, es una guachacha, hermano. Es la última etapa de la iglesia antes de que Cristo venga. Es lo que el libro de Apocalipsis llama la iglesia de la Odisea. Y el Señor le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Hace 75 años, más o menos, 77 por ahí, que terminó la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de muertos en todo el planeta. Solo Adolfo Hitler se calcula que mató a 6 millones de judíos en los campos de concentración. ¿Qué le habían hecho a esos judíos? Nada. ¿Qué hizo con ellos? Los mataban, los torturaban de todas las formas posibles, les inyectaban gasolina en las venas, los dejaban desnudos en el frío para ver cuánto duraban en morir congelados, o los metían en cuartos calentísimos para ver cuánto duraban en morir sofocados, les inyectaban sustancias químicas en las venas a ver cuál las mataba primero, y después todos los quemaban en hornos. El mundo todavía no se ha recuperado de eso. Hay millones de películas, toneladas de libros, museos en el mundo entero, lo que se conoce como el Holocausto, 6 millones de personas hechas polvo, hechas ceniza, hechas humo, de seres humanos, con la imagen de Dios. ¿Sabe cuántos niños ha abortado en Estados Unidos en los últimos 20 años? 60 millones. 10 veces lo que mató Hitler. Y niños más inocentes que esos judíos, pues no le han hecho daño a nadie. ¿Y usted cree que llevan a las mamás o a las muchachas embarazadas, amarradas a la clínica para que le saquen el bebé? No, ellas van y ofrecen sus hijos. El mismo espíritu de Baal que controlaba a Israel hace 3000 y pico de años está controlando esta sociedad. Ninguna generación ha tenido tantos medios anticonceptivos y tantas formas de evitar un embarazo como esta. En Estados Unidos, 60 millones, y se calcula que alrededor del mundo van en las últimas 2 décadas más de 100 millones de niños y niñas muertos. ¿Sabe qué hicieron en Nueva York cuando la legislatura del estado aprobó? Porque el diablo no trabaja de una, va poquito a poco. Primero eran casos extremos que ponían en peligro de vida a la madre, y siempre le sale a uno con el cuento: y si es una niñita de 12 años que fue violada, entonces usted está en contra. No me venga con pendejadas. Todo es un cuento para irle lavando el cerebro a la gente. Y luego que aprueban esa, aprueban otra, y luego otra, y otra. En este momento usted puede abortar por lo que le dé la gana, porque está aburrida, porque está cansada, porque dice que tiene problemas emocionales y si va a parir, por lo que sea. Y ahorita la norma permite un tipo de aborto que es a los 9 meses, cuando el niño está sacando la cabecita por el canal del parto, le pueden poner un aparato que le succiona el cerebro y se lo licúa. Si está sacando la cabeza por el canal del parto, ya es un ser humano completo, tiene 9 meses. Pero cuando aprobaron esa norma en el estado de Nueva York, el gobernador ordenó que encendieran todas las luces de los rascacielos, que tocaran música y que hicieran fiesta. Era exactamente lo que ocurrió en Israel de Acab. Cuando estaban quemando los niños, para no oír los gritos desesperados de los niños que se asaban, llevaban músicos y orquestas y tocaban y cantaban y bailaban delante de Baal. Hay una oscuridad cultural sobre esta generación. Los jóvenes de las iglesias, hermano, las iglesias están llenas de jóvenes que no leen la Biblia, que no oran, que no ayunan, que no le hablan de Cristo a nadie, que lo que ven, usted habla con gente en esta iglesia, no estoy hablando de otras porque Dios no me va a pedir cuentas de otras, me va a pedir de esta congregación. Yo supe de una muchacha que no está aquí hoy, ni hace días no está. Me oyó predicar algo de esto y me buscó después. Una muchacha universitaria, educada, bonita, buena persona. Me dice: pastor, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Mi cuerpo es mío, si yo quiero abortar, aborto. Cuando soy yo una persona que ha nacido en una iglesia, que ha crecido en una iglesia, decir que hace con su cuerpo le queda ganas, uno dice: pero ¿qué es lo que ha entendido esta gente del evangelio? Si lo que dice la Biblia dice que si usted se convierte, ya su cuerpo no es suyo, que no, vosotros no sois vuestros, dice la Biblia, por precio fuisteis comprados.
Tenemos décadas de que lo que se oye es un evangelio de aguachacha. La gente quiere que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los sane. Ni siquiera sabemos cómo orar. No oramos para glorificar a Dios ni para exaltar a Dios, sino porque estoy enfermo y quiero sanidad, porque quiero que mi hijo se convierta, porque quiero que se me cure esto, que me den trabajo. Todo está girando alrededor de nosotros. Eso no es el evangelio. Noto que hay un ambiente de emoción y exaltación en la congregación, y eso me bendice montones. Tal vez está diciendo que embarcada no debió venir hoy. No, pero debió venir. Usted está aquí porque Dios quiere que usted oiga esta palabra. No cree que es casualidad. No cree que es que tuve un problema con mi mujer y estoy molesto. No estoy molesto, estoy feliz. Estoy feliz de que Dios todavía nos tenga vivos y nos dé la oportunidad de oír la verdad y de actuar con respecto a eso que estamos oyendo, ¿no? Yo quisiera leer para ustedes en Primera de Reyes, capítulo 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 16. Vamos a ver el versículo 29 al 33, ya para que está terminando el capítulo ese. Oiga esto, qué interesante. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri. Omri había sido un general israelita que llegó a ser rey. Él comenzó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Se da cuenta que hay dos reinos? Acab está reinando sobre Israel, mientras que Asa ya tiene 38 años de ser rey en Judá, en el reino del sur. Muy bien. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. O sea que eso duró este periodo terrible de oscuridad. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, Acab no es cualquier cosa. El Espíritu Santo dice que es el peor rey que había tenido Israel. Hizo lo malo más que todos los que, y créame que había habido algunos malos antes, que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Sabe cuáles son los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat? Fue el primer rey que tuvo Israel, y lo primero que hizo cuando se separó del reino del sur fue a pagarse a hacer 2 vacas de oro y decirle a los israelitas: estos son los dioses que los sacaron de Egipto, como habían hecho con Aarón en el desierto. Y los israelitas subían a adorar las vacas de oro. Bueno, pues dice que eso le fue poca cosa, andar en los pecados de Jeroboam. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Los Sidonios son los que viven en Sidón. Sidón es un puerto del Líbano. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Et-qué? Et-Baal, siervo de Baal. Ese era el suegro. Y tenía una hija que probablemente era guapa, que se llamaba Jezabel, y entonces se casó con Jezabel. ¿Qué es? ¿Que no había mujeres en Israel? Había muchas. ¿Por qué tenía que casarse con una mujer extranjera, que hablaba otra lengua, que tenía otra religión, otra cultura? ¿Y qué hizo? Dice, después de casar con ella, fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué dice Jesús a Satanás en el Nuevo Testamento? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta gente se pasaba los mandamientos por donde les daba la gana. Adorar a Baal, adorar a un monstruo de estos. ¿Por qué lo adoraba? Porque su esposa era la hija de un rey que se llamaba siervo de Baal. Vamos a seguir. Y le hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de Acera, que era la esposa de Baal, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hizo una catedral para Baal y tenía cientos de sacerdotes de Baal y de Acera. Repito, lástima que no tengamos mucho tiempo esta noche para seguir esto. Primera de Reyes 21-25. Primero de Reyes, no sé por qué estoy con primero. Primer libro de Reyes 21-25. Le estoy dando pistas para que usted pueda estudiar el tema esta semana en casa. Dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque su mujer
Jezabel lo incitaba. ¿De dónde le nació ese deseo de adorar a Baal? Bueno, era la mujer con la que él dormía, con la que tenía relaciones sexuales, de su esposa. Porque cuando usted tiene sexo con una persona, no cree que es solo algo físico, está ocurriendo algo espiritual. Hay una transferencia de espíritus. El que se une a una mujer es una sola carne con ella. Y esta mujer creció desde niña, viendo a su padre en el palacio y en los templos adorar a este monstruo. Creció oyendo los gritos de los niños que eran sacrificados a Baal. Y ahora se casa y entonces empieza suavemente a llevar a este hombre, que tenía algunas virtudes, pero también un tipo de carácter muy débil. Empieza a llevarlo y a convencerle: mi amor, pues si usted me ama, mire, ella no llegó sola, era una princesa, tenía que traer sus mayordomos, tenía que traer sus doncellas para que le ayudaran a vestirse, sus esclavos. Pues toda esta gente eran adoradores de Baal. Y de pronto en la corte de Samaria empieza a haber una serie de... Y Acab, pues todos los días y las noches convive con esta señora, y ella solamente lo va llevando de Acab. No hay que ser cerrado, no hay que ser tan anticuado. Mire que ustedes con ese Jehová ya tienen siglos, ya cansan. Aquí lo nuevo, lo que está en onda, lo que es cool, es adorar a Baal. ¿Qué es lo que le están diciendo a la gente hoy en día? ¿A quién están apelando con todas estas campañas que hay, hermano? Todo el combo LGTBI, todo el abecedario, el aborto y todas estas babosadas. Es a las nuevas generaciones, a decirle: mire, eso del cristianismo y las iglesias, eso es un poco de sinvergüenzas y vividores, y los sacerdotes son pedófilos y los pastores ladrones, y eso es anticuado. Usted es una persona joven, usted es la generación nueva, usted es una mentalidad nueva, usted es el futuro, esos viejos son el pasado. Jehová es el pasado, Baal es lo nuevo. Mire, las chiquillas guapas del Líbano vienen aquí. ¿Usted ve alguna que va al templo de Baal? No, todas se meten al de Baal. Eso es la guerra cultural. Eso es la oscuridad sobre un país entero, robándole el corazón a la nueva generación. ¿Y sabe qué va a pasar dentro de 10, dentro de 15 años? ¿Qué es lo que ellos están esperando? Están esperando que nosotros, esta generación que conoció a Dios íntimamente, que sabemos de dónde nos sacó Dios, muramos. Porque lo que está creciendo en las iglesias es otra generación que no ha tenido una experiencia nueva de conversión y de arrepentimiento, de llenura del Espíritu Santo, de enamorarse de la palabra de Dios, de sentir pasión por las almas. Y cuando esta generación pase, cuando nosotros pasemos, lo que quede va a ser presa fácil del enemigo. Porque lo que está de moda ahora es ser gay, lo que está de moda es ser lesbiana, lo que está de moda es no casarse y vivir juntados. Antes una muchacha quedaba soltera, más si era evangélica, eso era un problemón, había que hacer y después había que llamar y poner en disciplina. Ahora le hacemos un baby shower. Ya cuando alguien le dice a uno: él es mi novio o es mi novia, ya uno no sabe. Es que antes el novio era una cosa, ahora el novio es con el que me acuesto. Sí, yo sé que soy un anticuado y soy un fanático y soy un feo, pero hermano, es que en algún momento estamos en un momento de crisis, estamos en una encrucijada. O ganamos esta generación o se la lleva Baal entre las patas. Y yo creo en el nombre de Jesús que todavía hay tiempo, que todavía Dios le está dando tiempo a la iglesia, a usted, a mí, a nosotros, para que nos levantemos, para que peleemos, para que de verdad dejemos la tibieza a un lado, dejemos la pereza espiritual a un lado y nos levantemos a pelear esta batalla. No la hemos perdido, no la hemos perdido. Todavía podemos salir adelante, todavía hay leyes que se pueden cambiar, todavía hay cosas que se pueden hacer, todavía podemos pelear por lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Los tiempos de crisis son tiempos de definición. ¿Qué hace Elías entonces? Elías le dice al pueblo de Israel, los llama al Monte Carmelo. ¿Ustedes recuerdan? Había cientos de profetas de Baal y cientos de profetas de Acera, y Elías les dice: tráiganlos a todos aquí. Y vamos a hacer una cosa: traigan 2 bueyes, mátenlos, háganlos en pedazos, ofrezcanle ustedes un buey a Baal, y yo le voy a ofrecer un buey de Jehová, y el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Y los profetas de Baal matan su buey, lo sacrifican y empiezan a cantar, a bailar, a hacerle todas las ceremonias, hasta que llega la tarde y no pasa nada. Y Elías por ahí sentado burlándose y diciendo: oiga, es que tal vez está viejito ya Baal, está sordo, no oye bien, tal vez está ocupado en otra cosa, grítenle más duro.
Esos profetas de Baal parecían esos evangélicos que creen que entre más aullan y más duro gritan, son más espirituales. Y finalmente, como Baal no contestaba, cogieron cuchillos y empezaron a asajarse ellos para que cayera sangre de ellos encima del buey. Esta gente era salvajes. Si mataban a sus hijos y los quemaban, ¿qué les iba a costar cortarse la carne ahí? No, y tampoco responde Baal. Y finalmente se cansa Elías de esperar y dice: ahora sí, tráigame el buey mío. Y lo prepara el altar y empiecen a traer agua. Recuerden que es una época de sequía. Empiecen a traer agua. Y baña al buey en agua para hacer la cosa más difícil. Y ora a Jehová. Ora, no grita, no se corta, no brinca. Ora 57 palabras. Eso es todo lo que ora en español. Y termina de orar y cae fuego del cielo. Y Elías se pone de pie y le dice a la gente: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Pero si Jehová es Dios, agarren a esos sinvergüenzas que están ahí, mátenlos y extermínenlos. Y vuélvanse hacia Dios. Ese es el problema, hermano. Es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a decidir si nos consagramos de verdad a Dios con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerza? ¿O vamos a seguir palanganeando mientras Baal se va apoderando de nuestro país, de América Central, de Latinoamérica y del mundo entero? Lo más bajo que puede llegar una cultura, lo más bajo que puede llegar una civilización, es a permitir que asesinen a los más inocentes, a los más indefensos. No se puede caer más bajo que eso. Y lo terrible es que no solo se ha caído, esa es la ley del país ahora. Eso es lo que legislan nuestros diputados, eso es lo que aplican nuestros jueces, eso es lo que defienden nuestros periodistas, eso es lo que defienden la radio y la televisión, eso es lo que enseñan en la escuela, en los colegios y en las universidades. Y el único foco de resistencia que queda en la iglesia de Jesucristo, nosotros somos los que estamos turbando a Israel. Y bendito sea Dios. Por eso, somos la piedra en el zapato. Y créame, va a llegar el momento en que nos van a buscar, como nos buscaba acá. Y algunos se van a esconder en cuevas, pero otros tendremos que dar la cara. Hace poco detuvieron a un poco de cristianos en Estados Unidos porque hicieron una vigilia de oración al frente de una clínica de abortos, al frente. No echaron, no gritaron, nada, estaban orando ahí. Y entonces llegó la policía, hizo una redada y se los llevó. No a los que estaban matando a los niños, sino a los que estaban orando para que no los mataran. Depende de lo que usted diga ahora, puede ser un crimen de odio, lo acusan de homofobia, lesbofobia, transgenofobia, bueno, ya no sé, ya no sé ni qué es, ya Las leyes no son para defender la ley de Dios, son para atacar a los que defienden la ley de Dios. Nosotros somos los fanáticos, somos los retrógrados, somos los odiadores. Y no se extrañe que muy pronto, aún en nuestro país, empiecen a pasar leyes cada vez más difíciles y que cada vez sea más problemático predicar el Evangelio. Pero yo quiero decirle una cosa, yo no sé ustedes, hermano, pero con la gracia de Dios, yo quiero morirme predicando el Evangelio, quiero morirme predicando lo que Dios me encomendó a predicar, la fe que le fue dada una vez a los santos. Yo no dejé el mundo ni seguí a Cristo para predicar religiones ni estupideces. Me convertí para predicar un mensaje que puede sacar a la gente de muerte a vida, de la condenación a la vida eterna, de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Tal vez eso no le gusta a alguna gente, tal vez deje de ser el predicador simpático, tal vez la asistencia baje, con todo el dolor del alma me importa un pepino. Esto no es un concurso de simpatía, ni Dios me va a juzgar por cuánta gente venía a los cultos. Necesitamos volver a decir las cosas como son, hermano. Y si alguien se ofende, pues, de verdad, con todo el dolor del alma, porque uno quisiera que nadie se molestara. Pero cuando usted predica la verdad, usted siempre va a ser el que turba a Israel. Necesitamos que la gente entienda que este es un tiempo de oportunidad. Que se paró Elías y dijo, el Monte Carmelo dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Qué dijo Josué antes de morirse? Murió viejito, como de 110 años. Cuando tenía como 100 años, reunió al pueblo para despedirse. Y les dijo, yo no sé ustedes qué van a hacer,
Si quieren adorar a los dioses que adoraban sus padres allá en Mesopotamia, al otro lado del río, ustedes adoren a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes. Aunque el mundo diga que somos los retrógrados y los fanáticos y los que estorbamos al progreso, no, hermano. Están mal identificando el problema. La raíz del problema es espiritual. Es la tiniebla espiritual que ha caído, que les ha cegado los ojos. No somos nosotros. Eres tú, le dijo Elías acá, el que turbas a Israel, tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos de Dios para servir a los Baales. ¿Cuántos Baales cree usted que tiene esta sociedad? ¿Cuántos Baales cree que tiene esta generación? La fama, el dinero, el sexo, la droga, el licor, lo que usted quiera, el placer, la riqueza. Los Baales siempre son muchos, el Dios verdadero es solo uno. Opciones, el mundo ofrece montones para perderse, para salvarse. Solo hay un nombre bajo el cielo en el cual hay salvación, y ese es el nombre de Cristo Jesús. Y ese nombre los bendigo esta noche. Y oro a Dios para que de verdad a partir de hoy empiece algo diferente en nuestras vidas, algo diferente en la congregación, y muy pronto usted va a ver los resultados. Vayan en paz, que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana.